Y ahora, chavales, vamos a pasar en el interior de este G-Classe, ¿no? Que bueno, que es Keivani, ya no es un G-Classe, fue un G-Classe, fibra de carbono. Y mirar, por aquí empieza todo. Por aquí sí que no se te puede venir las monedas por delante o la botella de Coca-Cola, como suele pasar en muchos coches. Vamos a subir para adentro y a ver qué nos encontramos aquí. Volante de carbono, Keivani, todo, absolutamente todo en carbono. Por aquí también el detalle de Keivani. Los asientos son como muy confortables, dan pinta de ser asientos como muy deportivos, pero también son muy cómodos. Fibra de carbono, aquí ya no existe el plástico. Fibra de carbono es brutal. Keivani también, esos son el diferencial, el poder de diferencial, donde lo puedes transmitir a las 4 ruedas, en el centro, atrás. Por aquí todos estos detallitos. El techo también, como está hecho con las estrellas en blanco. Las plazas de atrás sí que tienes para llevar al perro, para llevar a la abuela y a todo el mundo. Y también otro detalle, que eso sí que no lo encuentras en Brabus, pero Brabus solamente tiene 2 tubos de escape. A cambio en Keivani, míralos, aquí están. Y sí que hay 3. Sí que hay 3. Aquí no hay nada de fake, hay 3. O sea, de verdad. Cacho de llantas. No se puede. Son obras de arte, hombre. Los asientos muy cómodos, por supuesto, en este dinero. Y mirar, por aquí, el cubre. No, es impresionante. Este tipo de todoterreno no vas a ver a diario y es muy raro que encuentres uno por la calle. Pero vaya, que quien lleva algo así, seguramente que ha pagado su dinero por este coche. Así que vamos a salir fuera. Vamos a cerrar la puerta. Espera, hombre, vamos a ver qué motor lleva, por curiosidad. Vamos a correr rápido y a ver qué es lo que lleva. ¿Qué motor lleva? Wow, el logo de Keivani nos encontramos. Y de nuevo, que pone Handcrafted by Keivani. Oh my God. Ahora sí que entiendo. Sí, ya me lo dijo el dueño, que ellos van construyendo absolutamente todo del coche, ¿vale? Todo. O sea, es de A a Z, desmontan el coche, lo vuelven a montar y lo van haciendo a su gusto. Este capó con la toma de aire por aquí, los logos de Keivani, y esto también se enciende. No es normal este coche, no es normal. Así que lo voy a cerrar. Y aquí tenemos otro detalle que pone Keivani en el espejo, que están los espejos cubiertos en carbono, y este es más o menos lo mismo interior, pero solamente lo que hay diferente es el color, ¿vale? Porque ese está en negro mate y ese está en negro. Muy chulo, señores. Pero es que, Post Malone, es que tu coche me está llamando mucho la atención, tío. No me puedo centrar en este coche. Así que nada, espero que os haya gustado el video hoy de Niros Cars. Cuidaros mucho y nos vamos a ver en el próximo review. Se me olvidó. También tengo una lista de shorts, ¿vale? Dale a play a la lista de shorts, que voy a crear una lista especial para Keivani, donde vais a ver estos coches en mucho más detalles. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribiros a este canal, compartir el contenido. Cuidaros mucho. Chao.